estamos listos para su palabra. Así que vamos a poner atención. Ve, trae papel, lápiz, Biblia, porque esto se va a poner buenísimo. Saben, creo que hay un mover en este momento poderoso de Dios en la tierra, manifestado de tres formas. La primera es una visitación del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu le habló a Pedro, cuando el Espíritu le habló a Felipe, cuando el Espíritu le habló a Ananías para que fuera a visitar a Pablo, cuando el Señor Jesús se apareció en el camino a Pablo y esa luz hizo que cayera al suelo, quedara ciego, luego fue sanado por el poder de Dios a través de una persona. Entonces tengo el mover del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? El Espíritu hablándole a Pedro acerca de Cornelio, el Espíritu hablándole a Felipe acerca del tesorero de la reina Candace de los etíopes, pero también está el mover de los ángeles. Los ángeles también se mueven hoy en día como se movían antes. Ellos no han dejado de existir. Y ese movimiento angelical permitió que un ángel también le hablara a Cornelio, que un ángel le hablara a Felipe. Está allí. Pero también hay un mover de Dios a través de las personas. Porque fue a Pedro al que usó para hablarle a Cornelio, a pesar de que él había visto ángeles y Pedro había escuchado el Espíritu Santo. Y fue a Felipe al que usó Dios para hablarle al tesorero de Candace, la reina de los etíopes. Y es a Ananías al que usó Dios para quitar las escamas de los ojos de Pablo. Así que está el mover del Espíritu Santo, bendito sea Dios. Está el mover de los ángeles, bendito sea Dios. Pero te vas a mover tú a hacer lo que Él dice que hagamos en estos tiempos. Quiero que vayamos a la Escritura y podamos comprender algunas cosas. En Apocalipsis, capítulo 22, 17, dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Estamos esperando su venida y le estamos diciendo Jesús ven. Pero después dice: y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces le decimos a Jesús ven, pero le decimos a las personas vengan a beber. Es al mismo tiempo. O sea, mientras Jesús viene y está escuchando a la esposa y está escuchando tu clamor y está escuchando nuestra adoración, ¿verdad? Nuestra solicitud que Él venga, nos dice a nosotros, ok, pero digan ustedes a las personas vengan y beban del agua gratuitamente. Eso me dice que acompañado del mover del Espíritu Santo, el angelical y las personas como tú y todos nosotros usados por Dios, también hay una sed de la presencia de Dios. Vengan y beban gratuitamente. Es importante comprender para todos los que nos escuchan que el Espíritu está diciendo ven en todo el mundo, pero el Espíritu está hablando cosas específicas en cada país, ciudad de este mundo. Porque en Apocalipsis capítulo 3, la Escritura nos dice: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es Apocalipsis 3, 22. No dice a la iglesia, dice las iglesias, y estamos hablando del tiempo incluso apocalíptico. El tiempo que se revela en Apocalipsis. ¿Qué es lo que quiero decir con esto o tratar de enseñar? Es que tenemos que estar atentos a qué dice Dios a nuestra iglesia local. ¿Por qué? Y otro, lo que dice Dios a la iglesia global. Pero nuestra congregación queda en Guatemala, en una ciudad de 4 millones de habitantes, en un país de 17 millones de habitantes. Aquí queda casa de Dios. Y aunque podemos tener un mensaje general de fe y esperanza, por eso me escuchan ustedes mucho de ese tema, es porque eso sí es general en medio de todo lo que se está viviendo. Pero tiene mensajes específicos, como el Señor habló a través de su Espíritu a la iglesia de la Odisea, a Esmirna, a Éfeso, a Pérgamo, lo que a cada una le tocaba. E incluso reprendió algunas cosas a cada uno lo que le tocaba. Pero a veces nosotros tomamos el mensaje que es la dirección que Dios le está dando a una iglesia y queremos que todas se dirijan de la misma forma. No podemos hacer eso porque Apocalipsis dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, plural, iglesias. Usted dice: ala, pastor, qué gran revelación. No es una gran revelación, solo hay que leer bien. Así que el Espíritu
ha de decir algo a tu iglesia, a nuestra iglesia y a la iglesia. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice? Díganle a Jesús que venga nuestro Señor. Amén, lo estamos esperando. Ahora bien, me quiero introducir acá porque en Hechos capítulo 1, verso 6, la Biblia narra esto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso me recuerda a mí que Jesús dijo que estas cosas no pasarían hasta que ese evangelio, su evangelio, sea predicado a todas las naciones. Eso está ocurriendo y se está acelerando muchísimo. De un país se habla ahora a todos los países, se conectan, ya hay traductores simultáneos para otros idiomas. Es decir, cada vez se anuncia que ya está por venir el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, el que era, el que es, el que habrá de venir, el principio, el final, el Todopoderoso. De tal manera entonces que nosotros debemos concentrarnos en que buscamos el discernimiento de los tiempos sin dejar de hacer lo que Él nos pidió que hiciéramos. No exponemos en suspenso el predicar a Jesús, ¿verdad? Porque creemos que ya son ciertos tiempos, sino que con más razón, si creemos que estos tiempos finales ya están a las puertas, pues con más razón debemos acelerar la predicación de su palabra. Vuelvo al principio, el mover del Espíritu Santo, el mover de los ángeles son de Dios y el mover tuyo, el de los hombres y mujeres que van a testificar de Jesús hasta lo último de la tierra, recibiendo poder del Espíritu Santo. Padre, gracias te damos por tu Espíritu Santo. Ahora quiero llevarlos acá, porque hay una palabrita que me ha estado sonando. Algunos de ustedes creo que en algún momento ya oyeron un par de este mensaje, lo resumí, pero es para ir a esto otro. Hechos capítulo 2, verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Quiere decir que en este mover poderoso de Dios vamos a tener profecía, vamos a tener visiones y vamos a tener sueños. 18. Y de cierto vuestros siervos y vuestras siervas en aquellos días, dice, derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, eso ya es otra cosa, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán? Dice Romanos, ¿cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán a aquel de quien no se les ha hablado? ¿Y cómo hablarán si no son enviados? Ya se dieron cuenta que de nuevo están el mover del Espíritu Santo derramándose, el mover incluso angelical visitando y el mover de las personas como tú y yo, que sin necesidad de ningún título eclesiástico y religioso, gracias al poder del Espíritu Santo seremos usados para predicar a Jesús, y el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es tiempo de seguir predicando a Jesús en todas partes, ¿verdad? Más sabiendo que aquel día se acerca. Entonces aquí tenemos nosotros esto. Ahora quiero meterme un poquito más acá, un poco más profundo para comprender algunas cosas.
Son buenas noticias, no se las pierdan, escríbanlas. Pero dijo Pedro, estos no están ebrios como algunos de ustedes suponen. Imagínate cómo quedaron después de la llenura del Espíritu Santo para que la gente creyera, uy, esos están borrachos. ¿Cuánto fue el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué llenura tenían para que aún su cuerpo se afectaba por la llenura del Espíritu Santo? Porque si el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo fluye con poder, el cuerpo le pasa algo. Te quiero explicar un poquito más. Por ejemplo, si yo tomo un poco de té o café, esto va a producir un efecto en el cuerpo. ¿Sí o no? Hay quienes toman café en la mañana y no duermen en la noche. Hay quienes todavía nos tomamos un café en la noche y igual dormimos, ¿verdad? Hay a quienes les afecta positivamente un tipo de alimentos, a otros les afecta negativamente el mismo alimento. Tú estás deshidratado y tomas mucha agua, tu cuerpo reacciona. Pues cuando el Espíritu Santo viene en una persona o sobre una persona, el cuerpo reacciona. ¿Verdad? No es que una persona se quiera poner a temblar, es que simplemente a veces el Espíritu Santo entra y es como que un shock eléctrico. Y dice, ¿aquí qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué está ocurriendo? Eso es lo hermoso. Incluso la Biblia dice que el cuerpo mortal será vivificado por el poder del Espíritu Santo. Entonces ahora quiero volver al tema. Eso fue como que un pequeño apéndice que les puse ahí. Pero dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces yo me fui a Joel, versículo 28 del capítulo 2 de Joel, 2:28. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte Sión, etcétera, lo mismo, con una pequeña variante. Antes de ir a la variante, quiero decir que ese gran día y espantoso de Jehová jamás va a ser contra sus hijos. No. Eso es otra cosa. Nos metemos otro día en el tema si quiere, pero volvemos al nuestro. Dice, y después de esto, dijo Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pedro solo dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuál es la diferencia? Que el profeta dijo, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es esto? Ahora leamos entonces en el contexto de Joel 2, 23. Ya leímos el 28 para abajo, o para adelante más bien, y ahora vamos a leer el 23 al 27. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Señor. 24. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años. Pon atención. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Bendito el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo te puedo ilustrar esto? Y esto es lo dicho por el profeta Joel, Pedro.
En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y lo describe. Joel, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y lo describe. Ahora juntemos ese derramamiento con el esto. Ese esto es primero, porque es después de esto. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Es que está el mover de Dios a través de sus siervos y siervas, sus ángeles y el Espíritu Santo. Pero también debemos estar en paz y tranquilos que junto con el mover del Espíritu Santo viene una restitución de aquello que se pudo haber perdido. Es decir, vas a superarte, te vas a poder superar en medio de lo que está pasando y las circunstancias. Dice, yo voy a restituir los años. Hijos, dije yo, ni siquiera son meses ni días, son años. Hay personas que han estado en una crisis espantosa económica por años, otros por días, otros por meses, pero aquí dice, aun si fuera por años, mi consejo ahora del pastor Cash es, no te acostumbres. No es lo mismo tener fe para sanar de una enfermedad que tener fe para aguantar la enfermedad. No es lo mismo tener fe para aguantar un problema que tener fe para salir del problema. No es lo mismo para aguantar estar desempleado por meses o años que salir de eso y que Dios bendiga el fruto del trabajo de tus manos cuando eso se dé. O sea, no es lo mismo. Es la misma fe, pero la fe la estoy poniendo en aguantar. Durante un tiempo está bien, pero ya tienes que moverte a la fe para salir, para superarte. Son dos cosas distintas, la misma fe, pero no es lo mismo usar la fe para aguantar que usar la fe para salir. Y aquí está diciendo él, les voy a restituir todo lo que estos animales, figura de saber ni qué espíritus, se comieron o te quitaron o te robaron o te quebraron. Voy a restituir los años y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es lo que quiero decirte? Es que Dios es papá nuestro, es tu Padre, y como tu Padre está muy interesado en que recibas el Espíritu Santo, pero no por eso dejó de estar interesado en bendecir tu economía. En este momento, porque Joel dijo las dos, señores, las dos. Dios estuvo interesado en sacar al pueblo de Egipto y lo sacó incluso con las riquezas de los egipcios, tan interesado en eso como derramar su gloria en el desierto, y apareció su nube y en el monte Sinaí. Bendito sea el Señor. Él ha estado dispuesto a todo eso. Estuvo dispuesto a incluso a decirle a Job, hey, y después de que oraste por todos tus amigos, y entonces vino Dios y lo bendijo más de como estaba antes. Las dos cosas. Y eso me lleva a mí a leerte dos pasajes que quiero darte el día de hoy, que creo te van a bendecir mucho. Uno está en Lucas capítulo 11, en el versículo 9. Lucas 11:9. Quiero que lo anoten bien. Anoten algunas cosas, unas palabras claves. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Verso 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Quiero que subrayen ustedes, ¿sí?, la palabra Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versículo 13. Entonces dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Que si le pide un pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. No creo que ninguno haga eso. Pero ¿por qué está Jesús hablando con un método de contraste, de cosas que se oponen totalmente? Dice, a ver, explíquenme ustedes, les está diciendo, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le va a dar un escorpión? Si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. O si le pide un pan, le dará una piedra, un huevo, un escorpión. ¿Quién de ustedes le daría algo tan malo a alguien si lo que te está pidiendo es básico y necesario? Pero ¿por qué nos desafía? Porque lamentablemente, señores, una blasfemia es creer algo mal de Dios siendo Dios bueno. Yuhu. Entonces, mientras nosotros tengamos ese concepto, como esta enfermedad me la mandó Dios, Dios no te mandó ninguna enfermedad, ¿tú le mandarías una enfermedad a tu hijo? No. ¿Y entonces por qué lo va a hacer Dios? A no ser que tú creas que tú eres mejor que Dios y que tú eres un mejor padre que Él. Ninguno de nosotros es mejor padre que nuestro Padre Celestial. Y si nosotros no lo hacemos, que es el mensaje de Jesús en este pasaje, si ustedes no harían eso, mucho menos mi Padre Celestial. Entonces dice el 13, pues si vosotros siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre no dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Él dará el Espíritu al que se lo pida. Ahora, en donde yo me fui de espaldas fue cuando fui a Mateo capítulo 7, que prácticamente es lo mismo y no. Si leemos cuidadosamente, Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nítido, vamos igual. 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Idéntico. 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Lo mismo. Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Lo mismo. Lo que omite Mateo es lo de el huevo y el escorpión, pero déjalo ahí. 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, anoten, subrayen, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Cambió, porque Lucas dice, ¿no les dará el Espíritu Santo al que se los pida? Mateo dice, ¿no les dará buenas cosas a los que se los pida? Y entonces hay una pregunta. ¿Está hablando Dios de darnos buenas cosas? de darnos el Espíritu Santo. Pero Mateo dijo buenas cosas y Lucas dice Espíritu Santo. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿O es lo mismo de Joel, que dice, y después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne? Pero antes nos deja claro que también nos quiere restituir lo que perdimos. Oh, voilà. Que lo que quiero decirte es que estamos viviendo un tiempo con un derramamiento del Espíritu Santo tan fuerte que deberíamos de recibir la revelación
que además del Espíritu Santo, Él quiere dar buenas cosas a los que se las pidan. Así que tú como buen hijo y Él como buen padre, puedes acercarte confiadamente y decirle, Espíritu Santo, ven, quiero ser lleno de ti, Espíritu Santo, y además te agradezco que puedas escuchar las peticiones que tengo para que suplas mis necesidades económicas también, porque como buen padre das buenas cosas, pero como buen padre también das el Espíritu Santo. Eso es hermoso, es glorioso. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que cada persona pueda recibir una visitación de tu Espíritu Santo donde quiera que se encuentre. Que tu Espíritu descienda sobre toda carne. Toca las vidas de las personas, Señor, donde están. Que esa unción pudra todo yugo, de esas cargas que están sintiendo, se vayan en el nombre poderoso de Jesús. Pero también oro, Señor, para que suplas de acuerdo a tus riquezas en gloria todo lo que les haga falta. En el nombre poderoso de Jesús, que te crean a ti como un buen padre y que podamos contestarle a Jesús cuando Él dice, ¿acaso uno de ustedes si su hijo le pide un pan le dará una piedra? Jamás, mucho menos tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu espíritu, más de tu presencia. Toca los corazones, toca los cuerpos. Rompe con toda maldición en el nombre de Jesucristo. Y te damos a ti el honor y te damos toda la gloria, Señor. Muchísimas, muchísimas gracias, Señor.